Era como lo que habíamos pensado. Pero esas que eran como de base, de esto a esto, como yo no se entendía bien la pregunta, entonces no era como de entender Pues como... mañana yo tengo la prueba, así que en realidad cuando, a ver, en la corrección, cualquier cosa que ustedes pidan, si está bien hecho, es correcto, lo trato de considerar. No es que diga, no había preguntado acá y chao con eso. Entonces, no tiendo a hacer eso. Sí, la verdad que me he relajado harto desde los inicios. Doctor, lo otro, podríamos tirar un poquito antes, porque nosotros tenemos que ir a la prefisiología. Sí, no hay problema. Muchas gracias. Yo, como te digo, voy a tratar de hacer la prueba un poco más corta. No, se refería ahora. También. Pues. Pero no como que salgamos antes. Ay, chiquilla, Mañana no. No, también, yo creo que ahora. Mira, tengo un problema que... Mañana. Ahora tratemos de hacer las cosas. Ya no hay mucho más que decir, que estoy. Solamente para ustedes. No he hecho, como te digo, no he hecho la prueba, así que voy a hacerla hoy en la tarde, pero igual está el patio, yo sé que no sé cuánto me vaya a rendir el día. ¿Cachai? Así que mañana en la mañana la veo bien. ¿Qué cosa? Pero yo sí creo que sí estoy pensando en incluir alguna serie de figuras de moléculas de lípidos o de productos de reacción de las cadenas y, por ejemplo, que me describas si es un lípido de membrana o de almacenamiento o lípido de, no sé, que puedan visualizar la esfingosina. Entonces, si pueden visualizar cuando es un cerebrócido. Cuando es primario y secundario, la lipasa. Alguna cosa por el estilo. ¿Cachai? Y yo creo que ahí podemos dibujar unas 10 moléculas y ustedes las podrían clasificar solamente. Eso es como un aspecto de clasificación, eso es muy básico en lo que se pide en cuanto a razonamiento. Pero por lo menos poder describir, poder clasificar. En cuanto a ya un poco más de razonamiento, el ciclo de la beta oxidación yo creo que lo voy a preguntar. ¿Okay? Así que más o menos revisen eso. ¿Y la cadena de transporte de electrones? Definitivamente. En la cadena transportadora de electrones, usualmente las preguntas a las que ustedes deben estar preparados es cuáles son los transportadores que están entre complejos. ¿Cuáles son las características de ellos? Entonces eso es una cosa importante. Por ejemplo, cuando ocurre muerte celular, es clásico que a nivel de apoptosis, porque hay distintos tipos de muerte celular, hay bastantes. Entonces la muerte celular por apoptosis se caracteriza por la pérdida del complejo del citocromo C. Entonces, ¿por qué se pierde el citocromo C? Porque él está en el espacio intermembrana y él puede salir. ¿Y por qué no se pierde la coenzima Q? Porque ya está disuelta en los lípidos de membrana. ¿Okay? ¿Cuántos son los protones que se transportan entre complejos? ¿Por qué el FAH2 genera una menor cantidad de transporte de protones, ¿verdad? Cositas de ese estilo. ¿Okay? ¿Alguna cosa más que tengan? ¿Alguno de ustedes me debe prueba? Ya, yo creo que en todo caso, la gente que me debe pruebas, bueno, mañana debería verlos a todos, pero la gente que me debe pruebas, yo creo que el martes, ¿tienen algo el martes de recuperación ustedes o no? No. No podemos pedir tal vez que el martes en la mañana vayan a mi oficina y hacemos algunas preguntas. Y me pongo al día. Bueno, ustedes se ponen al día, no tengo problema. Que les falta algo. Solamente eso. ¿Qué cosa en específico se les ocurre? Lo de la formación de los cuerpos cetónicos le va a preguntar como ciclo difuso. Así como, ¿qué molécula se formó o qué se forma de otra molécula? ¿Cuáles son dibújame los cuerpos cetónicos. Dibuja la estructura de los cuerpos cetónicos. Cuando se habla de cuerpos cetónicos, ¿qué compuesto estás hablando? ¿Sí? Como por ejemplo pasar del acetilcoenzima A o el 2-acetilcoenzima A al principio del acetil. Claro, tú tienes que decir que los cuerpos cetónicos se forman por una condensación de la acetilcoenzima A.
Primero que nada, la acetilcoenzimada reacciona consigo misma para hacer un condensado de 3 unidades de acetil-CoA, dando una molécula de 6 carbonos, y desde ahí se forman entonces 2 moléculas principales, que sería la acetona y el beta-hidroxibutirato, ¿Qué es el que va a glucólisis? que tiene 4 carbonos, el ácido butírico, eso empieza con ácido, 1, 2, 3 OH. Sí, porque el 3 porque es alfa, beta, gamma. Entonces 3 hidroxibutirato o beta hidroxibutirato. De los Es ácidos. es más correcto decirle 3 hidroxibutirato. De la síntesis de ácidos biliares. Tienen que reconocerlo. ¿Ah, reconocerlo? Más allá de dibujar un ácido del colesterol, lo que me importa es que reconozca que es una sal biliar. ¿Y por qué? Porque en la cadena lateral, ¿verdad?, se corta la colita alifática, a eso se le llama una cadena alifática. La cadena alifática se corta generando un ácido carboxílico ahí, y eso va a estar en su forma básica, porque eso junto con bicarbonato te genera un pH alrededor de 8. Y eso es lo que tiene más o menos el vaciamiento de la vesícula biliar, un pH alrededor de 8. Pero eso también juega un gran problema, que también puede ser que lo pregunten. Si tú ves la sal biliar es un compuesto que es polar, es una sal, es la sal del ácido carboxílico. Entonces, eso, si bien es polar y se disuelve en agua, eso tiene muchos carbonos todavía que son apolares. Entonces, si no hay una suficiente cantidad de agua, esa sal misma va a tender a precipitar. Muchos han visto tal vez el experimento de poner ahí a disuelven sal, esperan una semana o un par de días a que la sal se evapore lentamente y empiezan a formar tremendos granos de cloruro de sodio, de sal, pero granos grandes, bien cristalizados, muy bien formados, porque la sal con el tiempo se va precipitando, porque obviamente el agua no tiene una solubilidad infinita, existe lo que se llama constante del producto de solubilidad, KPS, que es la máxima solubilidad que puedes alcanzar. Entonces, todas las cosas tienen una cierta solubilidad, y obviamente que esa sal de colesterol no tiene una solubilidad infinita, y si no tiene suficiente agua en la vesícula, eso se va a precipitar y se forman lo que son los cálculos biliares, la litiasis vesicular. ¿Okay? Por eso se habla de que la litiasis vesicular son cálculos principalmente de colesterol. Cosas de ese estilo. La idea de que sí, saliendo la sal biliar desde el ducto biliar, ¿verdad?, el conducto biliar, llegando ahí al intestino delgado, que antiguamente se llamaba conducto el esfínter de Oddi, ahora no, ¿cómo se llama esa cuestión ahora? ¿Qué cosa? El esfínter de Oddi, ¿cómo se llama ahora? Gente biliar. Esfínter biliar, más fácil. Entonces ahora el esfínter de Oddi, que se llama esfínter biliar, se juntan estos tipos una vez al año y se ponen a jugar a cambiarle los nombres. Entonces, el esfínter biliar, claro, obviamente tiene que ser un esfínter, porque esa parte también puede ser que si no tuviera un esfínter que se cierra, se devolvería algún jugo o el quimo que viene saliendo del estómago. Entonces, el esfínter biliar, cuando se agrega en esa parte, las bacterias que están ya más abajo en los intestinos van a degradar esas sales de colesterol. Pero cuando se habla de degradación, ¿cachai?, es como, entre comillas, porque en un caso le invierten un alcohol. Ese era uno de los cambios que tiene. Transformaban un alcohol, ¿verdad?, del esqueleto de colesterol, lo invertían de una posición a otra, pero el cambio no es gigante, no es una degradación que lo rompan y lo hagan fuego. ¿Okay? Que usualmente cuando se tiende a hablar
piensan que es como destruirlo, ¿no? Los cambios son pequeños. La sal biliar, la molécula va a seguir siendo jabón, sensoactivo. Obviamente que de los ácidos grasos, principalmente, ácidos grasos. ¿Cuándo un ácido graso es hidrolizable y cuándo no? Eso deben saberlo y deben reconocer. Si tiene o no tiene formación de ésteres o fosfoésteres. ¿Ok? Eso es importante. Y de ahí la nomenclatura de ácido de la parte omega y la parte delta, lo más probable es que haga un ejercicio de nomenclatura de ellos. ¿Ok? Más que con el nombre común, no les voy a preguntar el nombre común, porque tendrían que preguntarse algunos de ellos, la verdad que no va para allá el curso. Pero sí que pueden reconocer que es un C12, C14, C18, 2 puntos, doble enlace, cuántos doble enlaces, en qué posición parte el doble enlace, cuál es la diferencia entre la escala omega y la escala delta. Porque consumir, por ejemplo, ácido omega 3 es súper saludable. Yo lo compré ahí, me costó 16.000 parece, en oferta, 60 cápsulas. Barato. Sí, estaba bien barato y en la Nielol. Por eso Tengo le- una estudiante ahí que estaba de jefa de farmacia, se graduó conmigo, y me dijo, profe, está barato, comprar al tiro una botella. Porque Pero se- son de esos que no te dejan hediondo, ¿cachai? Están recubiertos. Porque el ácido graso omega 3, si bien es solamente aceite de pescado, un poco más purificado, se concentraron los ácidos grasos omega y se concentran por precipitación. Enfrían el aceite y los primeros que precipitan son de ese estilo. Entonces sacan el de arriba y lo que está más solidificado abajo después lo empaquetan como un concentrado. Y usualmente es aceite de pescado de pescados que son grasos. Pero es mucha concentración en la El cápsula. usual es el jurel. Antiguamente el jurel se botaba, era mal visto la gente en Coronel comer jurel. Decían que eso era comida para perro. Ahora el jurel son así unas cuestiones, parece sardina. Pero un jurel antes cuando lo botaban eran... Te recuerdo que en mi niñez comprábamos pescados gigantes de eso. Y es sabrosísimo porque es más aceitoso. Y eso es lo más benéfico para nosotros, el ácido omega, para la parte cardiovascular. Mantener el cardiovascular con omega 3, buenísimo. ¿Qué otra consulta de ahí? Obviamente las partes terpénicas, los anillos esteroidales que reconocer cuando es una hormona esteroidal, también eso lo pregunto. ¿Okay? ¿Cuál es testosterona? ¿Cuál es progesterona? Lo pregunto. ¿Cuándo es un estrógeno? Usualmente lo pregunto. Porque ahí tienen que poner atención, el cliente debe poner atención si el primer ciclo está aromatizado o no. Entonces también la idea, ¿cuándo aromatizado? Cuando tiene el benceno el primer ciclo. ¿Cuándo es testosterona? Cuando tiene en la cadena lateral de la última posición ahí arriba, en el carbono 27 creo que, están esos dos carbonos ahí como cetona. Cuando es progesterona, cuando se está cortado y eso está presente como alcohol. Creo que al revés. Cetona. Al revés. Cetona es testosterona. La testosterona tiene alcohol. La testosterona tiene alcohol o cetona arriba. No, sí tiene una H. OH, alcohol. Esa es la testosterona. Y la progesterona, tú dices que tiene la Sí, cadena. progesterona tiene el grupo cetónico Ya. Ahí está. y la testosterona tiene el grupo alcohol. Claro, exactamente. Por eso cuando se corta ese grupo y se aromatiza el primero, son los estrógenos, pero tienden en esa parte superior tener más similitud a la parte masculina. Mucho cuidado, muchos compuestos estrogénicos que no son estrógenos, pero hacen la misma función en el receptor de estrógeno, están presentes en la salsa de soya. ¿Okay? Las isoflavonas. Isoflavonas son estrogénicas. Las niñas
en pubertad no deben comer salsa de soya. El problema está que los vegetarianos o algunos veganos consumen demasiada soya, porque reemplaza todo por soya. Y está realmente, obviamente que acelera la menarquia con varias limitaciones. Una de las limitaciones es crecimiento. La mujer deja de crecer, crece relativamente menos después de la primera regla. Entonces, ahí también tenía mi hija con problemas de crecimiento y nos recomendaron el eliminar la salsa de soya. Entonces, los chinos, complicado. Me gusta ir a comer la comida china, pero nada en glutamato y salsa de soya y todas esas cosas. No puedo preguntar por la estrona, el estradiol y el estriol. Reconocerlo sí, Ya. pero usualmente el nombre para la estrona, estradiol, Y el estriol el es la estriol, cantidad de glucosa. usualmente le pongo una de ellas y le digo cómo se llama esta molécula. Y ahí usted me tiene que dar el nombre, no solamente darlo en el listado de ABCDE, como escoger, sino dar el nombre. Pero ahí tienes que, como les dije, bastante ojo. Teniendo aromatizado el primer ciclo, que se trae 1H en la posición 3. Sí, la estrona. Después, ya, pero que viene con la cetona arriba. Sí. Ese es el primer corte, ona. Cuando es alcohol, estradiol. Y cuando tiene el alcohol abajo después, es triol. Eso. Entonces eso no se lo digan a los otros para que tengan un puntito así. Se lo voy a poner. ¿Okay? Voy a poner uno de ellos tres. Cosas así. ¿Algún aroma? También usualmente lo pongo y le pregunto por qué esa molécula es apolar, si se disuelve en grasa o no y por qué tiende a basar eso. Entonces el aroma al limón, a la naranja es usual, olor a plátano, ponte tú, cosas así. Ésteres de cadena pequeña. Un éster pequeñito, entonces les pongo un éster pequeñito y yo les digo qué tipo de molécula corresponde. A ver, clásico, el acetato de isoamilo. El acetato de isoamilo. ¿Cachai? Una cosita así, otro por ejemplo por el estilo. Creo que ese es el olor a plata. Y después está el acetato de bencilo, el olor a piña y cosas por el estilo. Entonces, a veces en algunos prácticos incluso, bueno, cuando daba clases de química, hace que los estudiantes hicieran alguna cosa así. Porque el ácido acético y coloqué el alcohol isoamílico, chaca en ebullición hasta que se forme y después lo destila. Entonces, ¿qué tipo de molécula es? Una molécula polar, pequeña, tiene pocos carbonos, es lipofílica principalmente y corresponde a un éster, eso sería un lípido hidrolizado. Eso se puede hidrolizar. ¿Sí? Ya si se hidroliza cambia sus propiedades. El ácido acético no es lipofílico, el ácido acético es soluble en agua. ¿Cuáles son las vitaminas lipofílicas? Lipofílicas. La A, la K, La A, E, la K, ¿la cuál? La E la I y la D. y la B. Sí, cuidado. Hidrosolubles, la C y el complejo de la B. Entonces también usualmente les pregunto, no sé, ¿cuáles son las vitaminas liposolubles? El transporte de ácidos grasos también, así por pregunta. Entonces, ¿dónde se forman los kilomicrones? Los kilomicrones se van a formar en el intestino, porque llevan los ácidos grasos, principalmente ácidos grasos, desde los intestinos al resto de los tejidos, de los intestinos al sistema circulatorio. ¿Cuál es lo que genera el hígado? El hígado va a generar algo. Desde el hígado a los tejidos van a ir a través de la VLDL. El hígado genera LDL
No, lo que va a generar es la VLDL. La IDL, intermediate y low, LDL y IDL se forman en el camino, a medida que se van entregando los ácidos grasos. ¿Cuáles son las lipoproteínas que están presentes en cada una cuáles son las apolipoproteínas que están presentes en las lipoproteínas? También se pregunta. ¿Okay? ¿Cuál es específica por ejemplo, específica de la HDL? Esa es como clásica. La HDL va a captar colesterol a través de la LCAT. Cosas de ese estilo. ¿Cuál de ellas tiene mayor tamaño? ¿Cuál es la más grande? La más grande va a ser el kilomicrón. Y también es la que va a tener mayor cantidad de ácidos grasos. Pero los ácidos grasos van a estar como triacilglicéridos. Tienen que estar de su forma acilada al glicerol. ¿Y cómo se encuentran en el adipocito? Como triacilglicéridos. ¿Y cómo se encuentran eso mismo en la albúmina? Como ácido graso. Ahí va a estar como ácido graso libre, digamos, pero libre entre comillas, está libre unido a la albúmina, está libre. ¿Cómo atraviesan los ácidos grasos las paredes de las membranas? A través de Purinas. purina, pero como ácidos grasos también. No pueden hacerlo como triacilglicérido porque es muy grande y eso ya no entra en los poros. ¿Por qué la mitocondria usa los ácidos grasos como reserva? Porque tiene una etapa de impedimento, que es la generación de la carnitina. La carnitina tiene que hacer el intercambio, el transporte, el cotransporte para el ingreso a la mitocondria. Y esa formación de carnitina la debemos formar, debemos crearla. Y la creación de carnitina no se forma por estar sentado. Entonces, si usted está sentado, lo único que está haciendo es tratar de quemar más glucosa. El hígado tiende a eliminar su glucógeno. Él quiere bajar su glucógeno porque después en la siguiente comida él tiene que aumentar rápidamente de tamaño. Y yo creo que con eso no creo que pase más allá de verdadero y falso. Tal vez ni siquiera hago selección múltiple o no hago verdadero y falso y hago alguna selección múltiple. Y de ejercicios, yo creo que lo voy a enfocar en algunas, principalmente en la beta-oxidación, reconocimiento de algunas moléculas, pero principalmente reconocimiento. Entonces, reconocer es fácil, ve, lo hace o no lo hace, no implica mayor razonamiento. Pero cuidado sí con la beta-oxidación. ¿Cuáles son las etapas de la beta-oxidación? Entonces, tenemos el ácido graso que está acetilado, no acetilado, está esterificado con la coenzimada. Entonces tenemos la acilcoenzimada, el ácido graso largo, y la primera etapa era la formación del doble enlace, una deshidratación, una deshidrogenación, la formación del doble enlace. Eso llevaba a la ganancia de un NADH, de un FADH2. La hidratación, donde el alcohol no va a quedar unido al lado del carbono inmediatamente al carbonilo, sino va a quedar en beta. Entonces está el carbono, el doble enlace, y cuando se hidrata aquí va a entrar hidrógeno y aquí va a entrar OH. Y por eso es una beta hidrógeno. Luego de eso se va a oxidar acetona y ahora va a generar una. Y luego ahí por una tiolasa se va a cortar. Va a cortar entonces. Va a salir un acetil-CoA y tiene que ingresar. Ahí va a quedar asilado de nuevo con una coenzima, pero ahora con una cadena de 2 carbonos.
Entonces también es importante, el ácido palmítico de 16 carbonos, ¿cuántos ATP genera aproximadamente? Estas cosas que estamos haciendo aquí hoy, traten de mantener lo otro, es lo mismo que hemos estudiado, solamente esto es más hablado. Traten de mantenerla entre ustedes, porque la prueba yo creo que la voy a centrar sobre esto. ¿Cuántos ATP genera? ¿Cuál? No entendí la pregunta. El ácido palmítico de 16. ¿Cuántos ATP genera? Una glucosa generaba 30, 32. Y una 106. molécula de ácido graso promedio, que es el de 16, 106. alrededor de 100, 106 ATP. ¿Okay? Alrededor de 3 veces. Entonces, hagan esa, más que aprenderse los números directos, hagan la idea. La idea es que un ácido graso genera alrededor de 3 veces más ATP. ¿Qué pasa con el glicerol? El glicerol fácilmente ingresa ¿a dónde? Sí, a la glucólisis. Al ciclo de la glucólisis. Primero con un gasto de energía, también eso puede ser que lo pregunte, que hasta lo dibuje. ¿Qué le pasa al glicerol? Primero se fosforila. La fosforilación después, ¿qué va a ocurrir? Una oxidación se va a fosforilar, como tiene 3 carbonos, 3 OH, se fosforila el primero. Bueno, los de la punta, digamos, que basta con que la di vuelta es punta. Se fosforila uno a punta. El otro después se va a oxidar y me va a terminar dejando el aldehído, el gliceraldehído 3-fosfato, que eso es producto del ciclo de Krebs. Así que el metabolismo del glicerol sigue el metabolismo de la glucólisis, primero por fosforilación y posteriormente generación de gliceraldehído 3-fosfato. Eso. ¿Qué más? Eso es lo que se me ocurre hasta el momento. El curso, la verdad que esto es bastante rápido. Estoy pidiendo que el siguiente año va a tener solamente 2 horas de bioquímica. Ya no hay parte experimental. Yo ahí no sé muy bien, no me he puesto a razonar qué pasa si les quitan los laboratorios, cómo andan las calificaciones. ¿Tendrán el mismo número de aprobación al curso? Yo creo que bajaría, porcentualmente no sé cuánto bajaría. O sea, Y tengo que pedir que el curso de química deje de ser de química de cualquier cosa, y sea química enfocada hacia los aminoácidos. Si ustedes pueden reconocer, si una persona reconoce un aminoácido, puede contar los carbonos, sacar su fórmula molecular, sacar su masa molar, poder ver de ahí que tiene un nitrógeno, qué grupo funcional tiene, si distingue la polaridad, si se puede ionizar o no, eso es lo que ustedes necesitan. Con eso dan el siguiente paso. Pero si el estudiante lo único que le ha pasado es que la teoría atómica de Dalton y que la ecuación de Nernst, o que ustedes no van para ustedes. La teoría de gases, no teoría, las leyes de gases, o la ecuación de Schrödinger. Y no es por nada, pero yo vengo de ese grupo, entonces estuve dando clases hace un par de años, entonces sé que casi todos los cursos de química general es lo que pasa. Ustedes lo que necesitan es un curso de química orgánica. ¿Tienen química orgánica? Ahora no van a tener. ¿No? Ahora tienen química para la vida. Y eso es todo lo que tienen. Entonces tienen química para la vida, ¿no? Van a eliminar, creo que van a condensar lo que es química en los 2 semestres en uno solo, primer semestre. Creo que le van a dejar como 6 horas. 6 horas o 5 horas. No van a entender. Claro, entonces tengo que congeniar cómo pasar el curso para que tampoco les sea traumante, porque si no, a mí me da lo mismo que me digas que es maravón de todo. Mira, si el estudiante, cuando yo antiguamente tenía pésimas evaluaciones, bueno, ya no, hace más de 5 años que no veo las evaluaciones, no estoy ni ahí. Me da lo mismo.
Porque la gente, lo que dice la gente de primero es muy distinto a lo que dice un estudiante de tercero o de cuarto o de un doctorado. Porque obviamente que el estudiante que está en primer año lo que está viendo es que le está dando un combo en la nariz. Entonces es agresivo, el sistema aquí es agresivo. Para los que están estudiando en ciencia media y tú estudias todo durante la prueba y decías, ah, puta, es excelente, pero acá no te sigue. Entonces hasta que no le hacen la primera prueba y el cabro lo dejáis así medio turuleco, pensando que si no estudia para la segunda se echa el curso, entonces ese engranaje de primer año lo detesto. Lo detesto. Yo siempre daba clases para primer año, entonces es complicadísimo. Y si no, lo que va a pasar. Después hice la otra maniobra, ya no me compliqué tanto, relajado, le hago la prueba así súper fácil. Explíqueme usted que entiende por esto y listo. Y todos los comentarios eran súper buenos. No vengan a clase, da lo mismo, ¿cachai? No importa, pero... Oh, no, si el profe es súper buena onda. Pero si le exige, el estudiante dice, no, que el profe es como mala onda. Entonces al final no es como te entrega la materia, sino es como cuánto te pide de ti, que eso es una estupidez. Pero eso es lo que evalúan ustedes. Pero a mí me da lo mismo. Entonces el otro año tampoco es la idea de matar a nadie, sino ya no estoy para eso. No va al caso, si odontología ustedes tienen otra idea. Tienen que picar hoyo y tapar la muela, lo primero. Si tiene dolor, tienen que quitarle el dolor, esa es la primera cosa. Hacer una buena endodoncia. Yo fui a una endodoncia hasta aquí de una chiquilla que me dejó la cara, pero así grande. Qué dolor más desagradable. Y fui porque tenía una sensibilidad al frío, no y al calor. Pues. Y en la noche me quedó la cara así, porque tenía un conducto más y la mina nunca lo cachó. Entonces, donde abrió, contaminó todo ese conducto y lo que estaba poco contaminado, en 4 horas más era un dolor, pero horrible. Entonces, eso es lo que tienen que hacer bien su pega ustedes, una pega manual. Yo tengo un amigo y yo traje en odontología. De hecho, un montón de ramos que llegan a eliminar de la malla y no sirven. Lo que pasa es que yo creo que ahora viene una cosa gigantesca que si el gobierno exige que transforme las carreras a 5 años o a 4 años, hay una complejidad, hay 2 lados. Las carreras tendrían que ser bastante más técnicas, pero tal vez la universidad o los jefes de carrera o todo se niegan a pensar que la carrera es técnica. No dicen, no, la carrera es como ciencia superior universitaria, así, para armar cohetes hiperespaciales. No sé. Porque parte de lo que necesitan ustedes es una técnica de nivel superior, pero ser muy técnicos, muy finos. Las manos, saber qué están haciendo, pues tal vez quitarles cosas que sí es verdad que no sé. No sé, ahí viene un debate bien heavy, si eso es debate para decir que se va a dar, porque casi está recién entrando y ya empezó la cosa. Entonces es distinto cuando Boris lo tira el último año y dice, deberían bajar las carreras, da lo mismo si se da, ¿cachai? Pero cuando lo estáis tomando, es que tienes tiempo suficiente para hacerlo. Entonces ya están tirando la cosa que tienes que reducir grado. Ahora, la carrera de ustedes va a cambiar bastante, pero va a cambiar manteniendo más o menos lo mismo. Por ejemplo, bioquímica lo querían colocar en el segundo semestre. Entonces, bioquímica, anatomía, embriología y otro fácil. Que de ese semestre no sale nadie. Se van a ir todos los estudiantes. Anato neurotopo ahora, porque van a fusionar neuronato con topográfico. Sí. Tendríamos, claro, histología. Y todo, en la que estaba la propuesta que me llegó a mí hace como un mes atrás, fue histología, embriología, anatomía y bioquímica en el segundo semestre. Más 2 ramos como inglés parece que era. Y salud Y pública. historia de, no sé, odontología. Antropología. No, creo que era una como así como... El así como light. segundo semestre Como tuvimos chai. sociología, inglés, unidad de integración y salud pública. No, Pero debe ser cacha que como- ahora te estáis colocando 4. Yo le dije, no, o sea, bueno, yo le dije, yo hago lo que ustedes me pidan. Si queréis que te pase la bioquímica en Dora, te la hago. Después, tan fácil como hacer, mira, la prueba entra desde la hoja tanto a la tanto del ley. La segunda prueba entra aquí a acá, la tercera aquí a acá, y hago un resumen así, tan fácil como lo que estoy haciendo ahora. Y después yo te hago la prueba, no. ¿Cuál es mi preocupación? Pero claro, el jefe de carrera tiene que de ahí dedicarse a ver que lo que tú enseñes sea entendible para un estudiante.
Y para un estudiante de primer año, en el segundo semestre, 4 ramos que son cortadores de cabeza, no sale nadie. Yo lo primero que le dije, bueno, de ahí no sale nadie. Y lamentablemente va a estar en un problema que va a ser, el estudiante va a ver que se vuelve algo muy agresivo y tiendes a irte. Y hay otras universidades que también te ofertan la carrera, entonces ahí llegamos. Afortunadamente la gente que está dedicándose al cambio sí también está haciendo bien, es súper abierta a recibir como ideas, se está conversando. También en la bioquímica habían agregado la parte de ácidos nucleicos. Y yo dije, ¿para qué? Le habían quitado vitaminas. Es más importante el tema de vitaminas que ácidos nucleicos para ustedes. Y aparte que también es un poco más sencillo. Entonces también tienen que darle opciones a que el chiquillo se agarre de algo. Así que yo creo que va a quedar bien encachado la carrera. Vamos a ver cómo les va. Va a ser bastante más condensada en algunas áreas. La ciencia así como súper condensada. Los primeros 3 años van a ser más condensados. Sí. Pero yo no tengo conocimiento cómo era antes la parte clínica, creo que les van a mejorar eso. Tal vez hacerles más. Yo creo que ahí es donde ustedes necesitan más fino. Me refiero a movimientos finos, a tener buen trabajo manual, porque gran parte de su carrera es un trabajo manual. Podríamos aumentar las horas clínicas prácticas, porque tenemos 2 lados. Se van a aumentar, pues se van a mezclar unidad de integración con clínica. ¿Qué? Yo creo que va a quedar harto mejor. Se volvía a entrar Rui con ACP. Saquen mierda. Saquen ACP no sirve de nada. Ahora la profe de ACP no quiere hacer más clases. Vamos a ver. Ay, qué lindo. Sí, no, pero como te digo, yo hago lo que en realidad me pienso. Creo que yo puse que usted está siempre con buena disposición, pero que estoy siempre como que a poco menos semanal para pasar la materia. Es que eso fue una de las cosas que yo les comentaba, que el curso tiene 17 unidades y las clases lectivas son 16 semanas. Y como tienen revuelto entre el jueves y viernes, que usualmente es feriado, no falta los sándwiches. Entonces, todos los años hay 2 semanas mínimas, fíjate ustedes, más 3 que son evaluación. Pues. Lo otro sería un curso solo teórico. Es que también yo no sé hasta dónde va más allá para ustedes. Porque ahora el punto es que también lo que algunos dicen, odontólogos están viendo una buena oportunidad de seguir haciendo investigación. Hay hartos que tienen como las chances como de meterse por, no un porcentaje muy grande, pero sí hay gente que ha tomado harto, sé que el doctorado de anatomía, hay harta gente que es odontóloga ahí. Sé que también en biología molecular hay gente que está trabajando en odontología. Tienen chance, entonces también tienen que tener alguna base. Pero está bueno, yo creo que el curso quedó bien. Para ser un curso básico está suficiente. Así que denle, mañana voy a tratar de hacer algo así como les dije ahora. Yo creo que esa es la temática. Con cariño. Suavecito, relajado. Sí. Ustedes saben. Con ayuda. Nunca ha habido maldad alguna.